Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo 12º del tiempo ordinario, ciclo B. Fecha, estamos ya a 20 de junio del 2021. Voy a leer el Evangelio de hoy, tomado del Evangelista San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y luego voy a hacer un pequeño comentario. Dice así el trozo del Evangelio. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera, a partir de este trozo del Evangelio, compartir con ustedes tres cosas. Primero, pongámonos un poquito en la situación de los discípulos y cómo esa situación que están viviendo de tormenta muchas veces es parte también de nuestra vida. Nuestra vida, si la miramos como un navegar, ¿cierto? Y las situaciones es cómo se comporta el mar, como quien dice, o el lago donde estemos navegando. Sin lugar a dudas, en nuestra vida nos toca vivir tormentas. Tormentas interiores, tormentas por situaciones exteriores, pero que nos afectan. Esta misma pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas, es una tormenta que hemos vivido como mundo, como sociedad entera, podríamos decir. De distintas maneras, distintos niveles de afección ante este virus, distintos niveles de conciencia frente a la gravedad del virus. Lo vemos en las noticias, cómo hay personas que le restan importancia a algo que es grave. Y podemos mirar en la reacción de los discípulos frente a la tormenta, los vemos llenos de miedo e incluso ese miedo que los lleva a comportarse tormentosamente, incluso en su trato al Señor, como reclamándole. Bueno, miremos a partir de esto, ¿qué nos pasa frente a las tormentas de nuestra vida? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cuáles son nuestras actitudes frente a esas tormentas? Muchas veces el miedo aparece incluso comprensiblemente. Acá se están casi hundiendo, ¿no? O es muy probable que si Jesús no hace nada, naufraguen. Eh, y muchas veces en nuestra vida nos sentimos como naufragar. O nos puede pasar sentir eso si no lo hemos sentido. Entonces, ¿qué nos querrá decir Jesús a partir de sus reacciones? ¿Qué nos querrá decir a partir de sus preguntas? Miremos, sigamos entonces en la segunda parte. Quisiera, a partir de lo que hace Jesús, que es calmar la tormenta, en una segunda parte mirar sus preguntas, que se vuelven preguntas también para nosotros. Dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? A la primera pregunta nos puede parecer extraño, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? A uno le podría parecer tan obvia la situación para tener miedo. Sin embargo, algo nos quiere decir Jesús con esto. Ellos han actuado, han reaccionado frente al miedo. Y la tormenta es una realidad de la vida. Nos tocan tormentas en la vida. La vida trae tormentas. Seguir a Jesús trae tormentas. ¿Qué nos está diciendo con esa pregunta? Nos está diciendo algo que tiene que ver también con nuestro discipulado. Nos está diciendo casi,
a ver, cuidado con esto de dejarse llevar por el miedo, porque seguirme a mí va a traer muchas situaciones de tormenta. Estar conmigo les va a traer tormentas. El camino de Jesús no es un camino de bici pap, ¿ah? No es un camino en que todo nos salga fácil, ¿no? ¿Mm? El camino de Jesús es camino que hay que tomar la cruz de cada día, es camino de entrega, de darnos, de muchas veces olvidarnos de nosotros mismos frente a las necesidades de los demás. Entonces esta pregunta del miedo tiene que ver con algo que tiene que ver con nuestro discipulado. Tiene que ver, el miedo no puede ser el que determine nuestras opciones de seguimiento a Jesús. Ante los llamados de Jesús, optar por seguirlo no puede ir como el miedo predominando en nuestras decisiones. Eso es algo importante. ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer como cristianos si nos dejáramos llevar solo por el miedo? Entonces la primera pregunta, el ¿por qué tienes miedo? Creo que tiene mucho que ver con esto de seguirme a mí no puede llevar a que tus decisiones estén determinadas por el miedo. Y en ese sentido, ¿qué te pasa con el miedo? ¿Por qué tienes este tipo de miedo que te lleva a desesperarte, te lleva a hundirte frente a las situaciones de la vida cuando yo estoy contigo? ¿Mm? Porque Él está con ellos y le importamos. ¿Mm? Y ahí viene un remate y que tiene que ver con algo que nos va a ayudar, con la ayuda del Señor, para no dejar que el miedo sea el que comande. ¿Cómo no tienen fe? Con esto nos está diciendo, a ver, seguirme a mí va a traer conflictos. Frente a los conflictos, el miedo no debe comandar. Lo que debe comandar es la fe vivida como confianza en la persona de Jesús. La fe con la confianza de que Jesús siempre es fiel. La fe buscando en ella también encontrar, en esa fe en Jesús, en ese adherirnos confiadamente a Él, encontrar la fuerza para vencer las situaciones difíciles. Encontrar la fuerza para que cuando la situación difícil también parezca invencible o en apariencia no la podamos derrotar o no la derrotemos en apariencia, podamos vivirlo desde el Señor, desde el ser discípulos y discípulas misioneros. No cayendo en dejarnos llevar por el miedo, sino en la confianza. Y esa confianza que nos debe llevar o nos va llevando, en la medida que esa confianza va creciendo, se va fortaleciendo también cada vez más el vivir no solo como ciudadanos de este mundo, ¿ah? Sino que permanentemente como ciudadanos del cielo. Nuestra meta no está aquí. Nuestra meta está en la plenitud de la vida, en la gloria del reino de Dios. Y cada decisión, cada cosa que vamos viviendo, tenemos que tomarla con la perspectiva de eternidad, no solo aquí. Entonces puede haber una situación que me cueste la vida, puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Hay tantos mártires, hay tantas personas que han entregado su vida por amor al reino. Y eso, eh, cuando vemos cómo fueron esas situaciones de entregar la vida por la causa del reino, nos impresiona la valentía, nos impresiona la paz con que enfrentaron esas situaciones. ¿Cómo es posible? Cuando hay una fe fuerte, cuando hay una confianza fuerte en el Señor, que es don y respuesta, don de Dios y al mismo tiempo respuesta nuestra. Eso nos dice qué distinto se vive las situaciones de tormenta cuando las enfrentamos, primando en ese enfrentarla la experiencia de la fe, la vivencia de la fe. Cómo el miedo queda como relegado, queda a un lado e incluso en muchas ocasiones situaciones que son para estar muertos de miedo, comprensiblemente, estar sin miedo. A mí me impresiona mucho en esto la vida del obispo Pedro Casaldáliga, que le tocó estar en un lugar de Brasil tremendamente complicado, en tiempos muy complicados. Este obispo murió recién el año pasado, de más de 90 años, y vivió muchas situaciones de riesgo de vida, amenazas de muerte, intentos por acabar con él. Y le preguntaban si tenía miedo, y él decía, no tengo miedo, tengo fe.
tenía una valentía enorme. No se quedaba, a pesar de que habían situaciones que eran muy riesgosas, él las enfrentaba con la confianza puesta en Jesús. Esta pandemia, las distintas tormentas de nuestra vida, estamos invitados a agarrarnos de Jesús, confiar que Él está siempre con nosotros, que Él es nuestra fuerza para enfrentar las tormentas de la vida. Y quisiera terminar con la pregunta que se hacen los discípulos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pregunta que también estamos invitados a hacernos, invitados a ir profundizando en nuestro conocimiento de Jesús, ir profundizando en nuestra fe. Ellos hacen esta pregunta no como un desprecio o que se cree, sino ¿ante quién estamos? ¿A quién estamos siguiendo? Y en ese deseo de ir profundizando, la fe se profundiza y está llamada a ser profundizada día a día. Día a día, minuto a minuto, podemos ir conociendo más y más al Señor, que es inabarcable. Nunca lo vamos a poder abarcar totalmente porque es inabarcable. Pero en la medida en que más lo vamos conociendo, no podemos sino más amarlo. Y en la medida en que más lo vamos conociendo, lo vamos amando, no podemos sino ir creciendo en la confianza en Él. Y esta confianza, esta fe en Él, nos vaya ayudando a enfrentar las tormentas de la vida en la navegación de nuestras vidas con confianza, con ánimo y lo más importante, vivir todo unidos al amor de Jesús. Que el Señor les bendiga, los acompañe siempre el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.